detallar qué tasas finalmente se crearon y en qué porcentajes. Bueno, en realidad, en principio, destacar esto que decías recién, ¿no? Hubo un primer proyecto del Ejecutivo que, bueno, que no logró el consenso, el consenso desde los ciudadanos, ¿no? Desde las fuerzas y las instituciones ciudadanas, que volvió a las comisiones y que se fue modificando. Como bien decías, hubo modificaciones en los porcentajes a estas tasas que hablan de protección. Hubo modificaciones en los porcentajes que se van a percibir. Por ejemplo, gas natural comprimido, GNC, es el 1,5% del metro cúbico que la persona esté cargando en su auto, ¿sí? Y en cuanto al valor del litro de nafta, es el 2% del total de la compra, ¿sí? Eso es necesario poder aclararlo, ¿no? En este punto, porque nosotros, bueno, lamentablemente, entre diciembre y mayo, todos los consumidores, un incremento de 180% aproximadamente, ¿no? Esto sería solamente un 2% del litro, del valor del litro, ¿se entiende, no? Bien, sí, claro, la nafta pasó a valer desde que asumió la nueva gestión nacional de 350 pesos el litro de súper, por ejemplo, a ya estar por encima de los 1.000. En este caso es un 2% adicional que se recauda y va a la comuna. Y va directamente a la Municipalidad de Luján con fondos afectados, ¿sí? Que eso también es importante destacarlo. ¿Qué quiere decir fondos afectados? Que se pueden utilizar pura y exclusivamente para ciertas cuestiones, Es algo que la oposición también reclamaba, Romina, que se diga en el proyecto en qué se iba a implementar lo recaudado. Algo que no estaba tampoco incluido en el proyecto original del Ejecutivo, pero que fue incorporado en este caso y que tiene algunos ítems que vale la pena destacar. Pero sigamos con las tasas. A la carga del combustible, con estos porcentajes, ¿sí? Lo que indicaba recién, a GNC 1,5%, al combustible líquido 2%. ¿Qué otras tasas quedaron confirmadas ayer? Bueno, grandes generadores. Destacar con esto, ¿sí? Que grandes generadores son ciertos contribuyentes que van a abonar esta tasa, y voy a hablar entre comillas, ¿sí? Entrecomillada, que la oposición quiso sostener o mal informar al resto de la comunidad lujanense, a todas las y los lujanenses, diciendo que se les iba a cobrar una tasa a la tarjeta de crédito. Eso no es verdad, porque la realidad es que la tasa a grandes generadores se percibe directamente, porque el contribuyente va a ser directamente el banco, ¿sí? El banco, las financieras y el supermercado, hipermercado de grandes superficies. Estamos hablando no de un minimercado de hipermercados, bueno, no quiero dar marcas, pero de grandes superficies, de más de 250 metros cuadrados en su construcción. Eso también buscan desinformar, y no es la idea, sino transmitir la realidad, ¿no? O sea, a ver si lo entendí correctamente, Romina. Cuando se hablaba o cuando la oposición planteaba que iba a haber una tasa al changuito de supermercado, aquel vecino que iba a un hiper, un súper, hacía una compra, no, iba a tener que pagar un pequeño porcentaje más por esta tasa. Así se lo planteaba. Eso no existe. Exacto. Como tal. Eso se modificó porque se fue escuchando en esta nueva, en este nuevo proyecto, se fueron escuchando a diferentes voces, ¿sí? Pudimos juntarnos y escuchar a los comerciantes, a la Asociación de Comerciantes de Luján, pudimos escucharnos con la Cámara Textil, con la Cámara de la Industria. También estuvimos en reuniones con diferentes instituciones de Luján, y en base a eso pudimos darnos cuenta que la realidad era una realidad diferente, que apremiaba al municipio poder
instituir este tipo de tasas y que, bueno, que había que variar ese contribuyente porque la situación es que, como estaba redactado previamente, llevaba a más dudas que certezas. Entonces, ante esa situación se modificó la redacción y los contribuyentes de la tasa de grandes generadores dejaron de ser los usuarios para pasar a ser quien genera, ¿sí? Que son las grandes superficies, perdón, las grandes superficies, digo supermercado y hipermercado, bancos, financieras, hoteles 4 y 5 estrellas. O sea, ellos van a pagar ese porcentaje, ¿se entiende? Sí, claro, como organismos, como empresas que generan demasiado volumen de residuos. Exactamente. Para trabajar en esa disposición se les cobra una tasa, pero a ellos, no al cliente, no en mi ticket. El contribuyente va a ser directamente el banco, la financiera, las grandes superficies, hoteles 4 y 5 estrellas. Así está determinado en el texto que se sancionó ayer. ¿Era confuso el texto original entonces o la oposición fue maliciosa o un poco y un poco? No, yo, perdón, y esto es una apreciación personal, yo entiendo que ellos lamentablemente no dieron la discusión en ninguna de las comisiones, en ninguna de las reuniones, solamente presenciaron una reunión o dos, si no recuerdo mal, y la realidad es que fueron a presenciarla simplemente como para cumplir con un rol, y nunca plantearon ni siquiera una propuesta diferente. Yo, mirá que yo creo que solamente a una no pude asistir porque tenía un compromiso previo, pero después jamás plantearon una propuesta diferente. Era no porque no, era una situación de capricho de niño de jardín de infantes. ¿Por qué no? Bueno, tratemos de ver, no, pero veamos no, y en esta no, y así fueron estos 15 días en el Consejo Deliberante con la mayoría de la oposición, con algunos algunos ni siquiera se sentaron a las reuniones, eso también destacarlo. La tasa por vigilancia, inspección, desarrollo de emprendimientos para la provisión del servicio público de gas por red, o sea, la tasa para ese vecino que tiene gas natural por red, ¿en qué quedó? Esa tasa quedó en el 4% del total del consumo. Para todo el mundo. Para quien tenga el servicio de gas natural por red. Que tampoco es todo el mundo en Luján. No, lamentablemente. Lamentablemente, no por eso también hay que manifestarlo a esto, o sea, tampoco es todo el mundo. ¿Cuántos barrios en Luján tenemos la zona céntrica y ciertos barrios muy determinados de Luján que poseen gas natural por red? O sea, tampoco es que esto va a ser una recolección desenfrenada de dinero para las arcas de la municipalidad, todo lo contrario. ¿Qué pasa si tengo un restaurante? Por ejemplo, Romina, tengo un restaurante y el gas me resulta clave para la cocción, etcétera. En este caso es muy importante porque dentro de la ordenanza se han determinado ciertas excepciones para aquellos que tienen grandes consumos, como por ejemplo un restaurante, una roticería, van a poder presentar el pedido de la excepción en el Poder Ejecutivo. ¿Pueden quedar exceptuados del pago entonces? Exacto. Tienen que hacer un trámite, eso sí. Por supuesto, hay que hacer un trámite que va a ser individual, porque obviamente eso hay que determinarlo con ciertos requisitos, y va a ser exceptuado del pago de la tasa, sí, por supuesto. O sea, pasando en limpio, con impacto en el bolsillo del vecino, la carga de combustible y este 4% más en la factura de gas natural por red. La otra tasa la pagan hiper, super, hoteles 4 o 5 estrellas y entidades financieras y bancarias. Bancos y entidades financieras, exactamente. ¿Entienden que permitirá recaudar cuánto? ¿Hay una estimación? Porque en su momento con el proyecto original hemos conocido que se estipulaba recaudar algo así como 5.000 millones de pesos para cubrir
más o menos 1/3 de los 16.000 millones que, según las cuentas del gobierno, la Nación había dejado de enviar para todo el año en curso. Sí, en realidad nosotros estimamos que al haber quitado, por ejemplo, la tasa de neumáticos, ¿sí? Que esto también que es la que se retiró directamente, aquella disposición final de neumáticos que llevaba por ahí a dudas, a más dudas que certezas, la recaudación va a rondar en ese número aproximadamente, ¿sí? Porque no había mucha variación entre instituir una tasa que generaba por ahí dudas, situaciones de incertidumbre para la sociedad, para los comerciantes. Entonces se decidió quitarla y los números van a rondar aproximadamente en el estimado. ¿Alguna otra consideración, Romina, que tenga para hacer respecto a lo que fue este proyecto de ordenanza fiscal e impositiva y todo lo que circuló en torno a él hasta la sesión de ayer, que fue bastante express, ya estaba todo acordado, evidentemente? Es que en realidad, no sé si express, la situación es que, como siempre lo transmito cuando me hacen esta consulta, el trabajo que se visibiliza en la sesión es la última parte del proceso. Previamente hubo reuniones de comisión donde uno puede expresarse, transmitir, oponerse, pedir modificaciones, incorporar modificaciones en base a las charlas, a las reuniones que se van teniendo con las diferentes instituciones, y en la sesión es la última parte de esta situación concreta, cuando ya hay un proyecto que en muchas oportunidades tiene firmas de tanto de la oposición como del oficialismo, que no fue el caso, que voy a explicar por qué no fue el caso, porque en realidad creo que ellos, y esto vuelvo a repetir, se subieron a una ola de desinformación a la comunidad, obviamente lamentablemente, con mala intención, porque en realidad el ciudadano lujanense tiene que saber concretamente qué es lo que está pasando en Luján, cuáles son las necesidades de nuestros municipios. Ayer escuché en el Consejo Deliberante a un concejal de la oposición decir, bueno, pero no tienen una carpa el municipio de Luján no tiene problemas porque no tiene una carpa que se está quejando en la puerta de la municipalidad de los trabajadores. Fíjense al punto que ellos tienen incorporada el sufrimiento. ¿Por qué tenemos que llegar a que una franja muy importante de nuestra localidad esté quejándose con una carpa en la puerta de la municipalidad para poder proyectar la incorporación de algún tipo de tasa para sostener diferentes espacios, ¿no? Porque vuelvo a repetir lo que decíamos al inicio de la conversación, estos son fondos afectados que van a ir a obras, que van a ir a apoyos económicos, a los comedores, y que también va a haber un fondo compensador para el incentivo del trabajador municipal, que ha quedado también muy bajo en la escala salarial, ¿no? Entonces esto hay que reconocerlo. ¿Por qué tenemos que llegar al extremo? ¿Por qué tiene que haber ciudadanos de Luján quejándose en la puerta de la municipalidad para poder proyectar las cuentas de la municipalidad? ¿Es incorrecto? Esto creo que nos pasa a todos en nuestra casa. Cuando nosotros nos sentamos a hacer las cuentas, empezamos a visibilizar, bueno, tomaré de acá, sacaré de allá. Eso lo hacemos todos. Yo no sé dónde viven estos concejales. Sinceramente creo que viven en otro mundo. Romina, respecto a la afectación de los fondos, lo que se recaude por estas dos tasas, la de combustible y la de red de gas natural, y otra que no pagan los vecinos, pero que sí deberán aportar supermercados, hipermercados, bancos, financieras y hoteles 4 y 5 estrellas, ¿cómo van a ser utilizados esos fondos? Detallanos cómo se planificó y cómo quedó aprobado finalmente. La afectación específica que está incorporada en la ordenanza, si yo no recuerdo mal, es en el artículo 15, va a estar determinada por ciertos porcentajes,
esos porcentajes van a ser el 35 para obras, ¿sí? Para obras, servicios, mejoras, limpieza, todo lo que está vinculado con lo que la mayoría de los ciudadanos de Luján ve hoy en día, porque Luján está más limpio, está más ordenado, tiene presencia de obras, y esto destacar, tiene presencia de obras del Estado municipal, porque la realidad es que el Estado nacional lamentablemente ha dejado de lado la obra pública y nos ha dejado como Estado municipal solitos con nuestra alma, con ayuda de el Estado provincial únicamente. Entonces eso hay que entenderlo también, ¿no? Cuando el asfalto se termine, que ya el asfalto se terminó, sí, como obra nacional, nuestros vecinos y vecinas de Luján van a seguir demandando el asfalto, o van a seguir demandando el mantenimiento de la zanja, de la calle, de la cerámica partida o de la piedra. Entonces eso hay que seguir sosteniéndolo en Luján, porque gracias a Dios este gobierno lo ha incorporado. Los lujanenses lo hemos vuelto a ver después de mucho tiempo, porque gobiernos anteriores se habían olvidado de la obra, y se habían olvidado de la obra en todo sentido, no solamente en los barrios o en las localidades, sino también en el centro de Luján. Veíamos que el centro estaba cada vez más sucio, sin barrido, sin limpieza, el mantenimiento de nuestra plaza. Bueno, todas estas cuestiones han ido avanzando, y hoy en día el fondo afectado va a ayudar, no a sostener, porque tampoco es que esto es una gran cantidad de dinero, va a ayudar a poder avanzar con la obra pública de gestión municipal, eso en un 35%. Uh-huh. Y después, en un 40%, también acompañar todo lo que es asistencia alimentaria y fondo de asistencia social. Ale, esto también destacarlo, o sea, ¿por qué pasa esto? Porque, vuelvo a repetir, no quiero ser reiterativa, pero el gobierno nacional no está acompañando la necesidad de asistencia alimentaria y de asistencia social que hoy se está visibilizando en nuestra localidad de Luján. No podemos mirar para el costado, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o sea, eso también es necesario poder sostenerlo. ¿Cómo hacemos? Cada vez, lamentablemente, los que vivimos el diario, percibimos que cada vez hay personas que están en situación de recolectando, buscando en los contenedores, o eso no lo ve la oposición. No sé, viven en el centro de Luján y no ven en el barrio que hay cada vez más personas que están en esa situación. ¿Para quiénes gobernarían? Porque ¿para quiénes estarían ellos? ¿A quiénes estarían representando en esa banca? A solamente un ciudadano de primera, el resto no existe. Entonces esto también destacarlo, porque es muy importante, ¿no? Y un 25%, último, Romina, decías, a un fondo compensador de incentivo exacto, municipal. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Es para aportar a los salarios de los trabajadores? Exactamente, es para poder paliar un poco esa diferencia que bueno que nos ha pasado a todos los trabajadores que percibimos un salario, porque nuestro salario ha quedado devaluado. O sea, no, el poder adquisitivo que tiene hoy el argentino, y esto no solamente en Luján, es en toda nuestra República Argentina, ha variado muchísimo en ese porcentaje. Vuelvo a repetir, aquello que comprábamos en diciembre y que algunos podían hacer o tener algún ahorro, hoy no lo tienen. Y ese ahorro que se hicieron en diciembre, hoy lo están gastando en mantener y en sostenerse en los gastos diarios, porque tampoco es una cosa que entiendo que todos los ciudadanos gastan tienen gastos superfluos, digamos, son gastos básicos. Uh-huh. Y el 25% de lo recaudado a través de estas nuevas tasas va a ir a fortalecer el sueldo. ¿Cómo se establece eso? ¿Estará contemplado dentro de la paritaria? ¿Será un porcentaje? Bueno, imagino que lo ejecutará el departamento ejecutivo, sí, ¿no? Pero ¿hay alguna idea en torno a qué?
discusión de paritaria y esto como un agregado por fuera, ¿o cómo? No, entendemos que obviamente la reglamentación va a quedar en base, como suele suceder en estas situaciones, en el departamento ejecutivo, pero la realidad es que ese 25% se afecta a este fondo compensador y va a ser distribuido entre los empleados de la municipalidad de una manera equitativa, obviamente. Pero bueno, sí, la reglamentación la determinará el Ejecutivo en su momento. Pasando, digamos, al otro casillero, porque estos instrumentos que ayer quedaron aprobados son para que el municipio pueda recaudar un poco más ante los recortes que viene sufriendo de parte del Estado Nacional. Ahora, en la otra hilera, el municipio deja de percibir ingresos porque se aprobó un alivio fiscal para comercios e industrias. Resumimos la iniciativa que ya es concreta. Sí, bien. Este plan extraordinario de alivio fiscal que se llevó adelante en sesión y que, vuelvo a repetir, se trabajó en comisiones y que obviamente en este caso el alivio fiscal fue aprobado por unanimidad de los que estábamos presentes ayer, determina una excepción en el pago de los contribuyentes, por supuesto, sí, que vayan a solicitarla, aquellos que vayan a solicitarla, no es que directamente se aplica, aquel que vaya a solicitarla y que realice actividades comerciales que tenga que estén abonando la tasa de inspección de seguridad e higiene, servicios generales, publicidad y espacio público. O sea, está determinado más que nada para lo que es comercios y algunos tipos de industrias. Y también me olvidaba que esto es importante, los clubes de barrio, porque esto también es muy, muy, muy importante, sostener el pago, la exhibición del pago de servicios generales a los clubes de barrio, que son aquellos que, bueno, hacen la contención en la problemática social que tenemos hoy en día. Sí, y que la están pasando muy mal por los aumentos de tarifas y por el laburo que vienen haciendo, que verdaderamente desde siempre es extraordinario en tantas escuelitas de ASIFO, por ejemplo, o en tantas otras instituciones fundamentalmente deportivas, pero de diversa índole también, con los que en alguna ocasión aquí hemos hablado, y bueno, señalaba la necesidad de encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de alivio, porque se les va haciendo cada vez más complejo sostenerse, porque no pueden traducirlo todo en una cuota. Hay escuelitas que ni siquiera cobran cuota porque saben que serían prohibitivas para las familias, así que clubes de barrio e instituciones de este tipo van a ser beneficiadas, van a quedar exentas también de la tasa. Exactamente, exactamente. Yo vuelvo a repetir, aquellos que tenemos la suerte de caminar Luján y de estar en diferentes lugares y no solamente circunscribirnos a la circunscripción del centro, ¿sí? Los que estamos en el barrio, los que podemos hablar con los presidentes de las escuelitas de fútbol, que recorremos las canchas o los clubes semanalmente, nos damos cuenta que cada vez, bueno, ese cinturón se va ajustando, se va ajustando, se va ajustando, y nosotros no queremos que los pibes dejen de tener ese espacio de contención, como vos bien decías, ¿no? Que no solamente se dedican al fútbol, aquellos que tienen otras actividades, o por ahí actividades sociales o talleres, a los cuales contienen un montón de chicos y chicas de Luján, que hayan ahí una situación de tranquilidad, de alivio, donde pueden tomar por ahí una merienda que se les da después de la actividad deportiva o del taller, una merienda que a la que acceden con seguridad y que por ahí vuelven a su casa y no la tienen. Entonces, en esa situación también sostener estas actividades que son tan necesarias para la sociedad y más en los tiempos que lamentablemente, ojalá me equivoque, van a venir. Romina, dos últimas consultas breves. Primero, ¿qué hubo? Porque uno no pudo estar allí en el recinto ayer. ¿Qué hubo del clima? Porque algún dirigente de la oposición dijo, vino gente de Rodríguez, había como un clima raro como para que esto se apruebe, lo de las nuevas tasas,
y punto. ¿Entendés que no pasó algo? No, eso, mira, nosotros en el bloque de Unión por la Patria habitualmente nosotros siempre estamos por una cuestión de organización media hora antes en el consejo, porque bueno, siempre a último momento por ahí ingresa algo o hay algún vecino. No, nada que ver. Ayer la situación y las circunstancias fueron vecinos y vecinas de Luján, representantes de estas instituciones con las que habíamos estado hablando en estos 15 días, estaban los sindicatos municipales, estaba la gente de las cooperativas de trabajo, había ciudadanos y ciudadanas lujanenses que habían ido circunstancialmente al lugar como siempre puede suceder en el Consejo Deliberante, y después había, como siempre, algún compañero de trabajo de la municipalidad. Nunca hubo una situación de entrecruce, y menos aún, porque a mí hasta me dijeron, le cerraron la puerta a los concejales y no los dejaron entrar. Me mandaron un mensaje y le digo, no, por favor, no me hagas reír porque todavía estoy en sesión, le digo. Nada que ver, todo lo contrario, estuvimos esperando, aquel que pudo visibilizar la sesión online, pudo apreciar que estuvimos esperando hasta las 5 en punto, todos sentados, a ver si algún concejal de los ausentes se podía presentar, pero no fue así. O sea, su situación, han llevado adelante esta idea de sostener de que la única manera que tenían de defender los intereses de su electorado era no dar quórum, y la realidad es que yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, a mí un electorado me vota, me elige y me pone en esa banca, me vota, me elige, me pone en esa banca para que yo sostenga su idea, y si la tengo que perder, la tengo que perder, como me ha pasado el año pasado, como nos ha pasado a nosotros en bloque el año pasado, cada cosa que hemos perdido, pero igual sentaditos ahí, sosteniendo las ideas del electorado que nos eligió. O sea, sentarse y quedarse en una oficina o en un local partidario a 20 metros de la municipalidad mirando la sesión por YouTube, me parece que eso no hace a las obligaciones de los concejales. Yo prefiero sentarme en la banca y sostener por qué mi electorado me eligió y sostener esa idea. Y con esto, perdón, porque me fui, te respondo, no hubo ninguna situación de desmadre, hubo ahí un intercambio de opinión entre un muchacho que ingresó medio prepoteando, que después, bueno, que quería ubicarse en el centro de la barra. La barra se llama, ¿no?, a todo el público que está ahí, lo aclaro porque para no llevar a malos entendidos, ¿no?, al público que está presente en el Consejo Deliberante, un intercambio de opinión entre ese muchacho que ingresó, que no sabemos quién es, y un ciudadano lujanense que estaba en ese momento en el Consejo, pero nada más. Romina, y lo último tiene que ver con la situación del libertario Pablo Carnevale, y te lo consulto porque has sido vos la que en la sesión anterior se preguntaba si Carnevale podía seguir ausentándose de las sesiones, podía otra vez brillar por su ausencia en el Consejo Deliberante, y ayer no fue nuevamente, después de aquella presentación que hicieras en la sesión anterior. ¿Cuál es la situación de Carnevale? Y nosotros tenemos un expediente que está abierto y que se va a tratar en las comisiones. Hoy tenemos reunión de comisión de legislación, ahora a las 9, y obviamente lo vamos a tratar porque, bueno, nuestro reglamento es claro en las faltas consecutivas a las sesiones ordinarias, y habla de que luego de la cuarta falta consecutiva, el concejal Carnevale había faltado, cuando yo lo solicité, la apertura del expediente había faltado 3 veces, y en este caso nosotros estuvimos esperando ayer hasta último momento para ver si se sentaba, porque si él llegaba y se sentaba, en algún momento interrumpía esa falta, pero bueno, no fue. Sí, luego fue a la especial, pero a la ordinaria no fue, así que la falta se computó. Hubo 4 faltas consecutivas, conforme norma el reglamento,
tendrá que evaluarlo la Comisión de Legislación y obviamente también lo evaluará el presidente en el caso de poder aplicar un apercibimiento o una multa.